Bien, vamos a orar antes de dar inicio. Padre Celestial, te damos gracias porque esta mañana de domingo podemos alabarte. Gracias porque nos permites hacerlo a través de estos cantos que se han preparado para honrar y alabar tu nombre. Gracias en esta mañana por la oportunidad de levantarnos y porque tu palabra lo dice claramente en el Salmo 150, que todo lo que respira alabe a Jehová. Y eso es lo que venimos a hacer esta mañana. Ahora, desde nuestras casas, reunidos de esta manera, que lo estamos haciendo cada uno en su casa, alabándote y adorándote, Padre. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que ahora que se va a predicar tu palabra, que seas tú dirigiendo mi vida, Señor, para compartirla con toda claridad, que me des la facilidad a través de tu Santo Espíritu para comunicarla y que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta mañana, te adoramos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues buenos días a todos que nos vemos o nos ven, pero yo sé que están ahí porque aquí los veo en el Facebook. Buen día a todos, mis hermanos de Dios Restaura, quienes se están conectando. Tenemos hermanos de otros lugares, amigos también que se conectan. Y pues venimos esta mañana de domingo a adorar a Dios. Lo hemos hecho a través de los cantos y ahora vamos a hacerlo a través de la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias en todo. Que demos gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que demos gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. Yo creo que si cada uno de nosotros nos sentáramos a platicar las bendiciones de Dios en nuestra vida, desde que le conocimos hasta este día, nos llevaríamos horas platicando y mira tal bendición y aquella vez tal otra bendición, y damos gracias a Dios sobre todo por la salvación, el perdón de pecado que Él nos otorgó gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Pero dice este versículo que demos gracias a Dios en todo. Y sabemos que ahora estamos pasando todos de una u otra manera tiempos de dificultad, de prueba. Esta cuarentena no es sencilla. Vamos ya más de o alrededor de 60 días y lo que falta, pero damos gracias a Dios porque en medio de todo esto Dios tiene un propósito en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros. Yo he visto y platicado con algunos de ustedes. Ayer vimos a varios de ustedes y vemos lo que Dios está haciendo en sus vidas a través pues de este tiempo de pruebas. Ha probado nuestra fe, ha probado nuestra paciencia, ha tratado con nosotros. Y sabemos que las pruebas producen finalmente que nuestra fe sea fortalecida, ¿no? Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, en lo cual os alegráis, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si pasamos diversas pruebas. Pero dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, todas estas situaciones para el creyente, para quienes hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, son pruebas que fortalecen nuestra fe. Y Dios en su soberanía está permitiendo el cumplimiento cabal de todas sus profecías. Lo que Él dijo que sucedería se está cumpliendo de manera totalmente perfecta. Y Él ha permitido que en medio de toda esta circunstancia, la iglesia cristiana, quienes creemos en Él, pues seamos probadas, pero también sabemos que esto está afectando al mundo entero, pero en Cristo saldremos fortalecidos,
maduros en Cristo, para seguir adorándole y para seguir sirviéndole con nuestra vida y por sobre todas las cosas, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y justamente dentro de las verdades, promesas que Dios nos ha dejado, está el Salmo 91, con el que ya llevamos 7 semanas con la de hoy. Dios quiso dejar este salmo para que nosotros como sus hijos supiéramos que Él tiene cuidado de nosotros, para que el que habita al abrigo del Altísimo sepa que Dios le guarda y le cuida. Vamos a darle lectura a lo que hemos visto y lo que comenzaremos a ver hoy. Salmo 91, versículo 1 en adelante, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bueno, hemos establecido que a la luz de la Biblia, de este salmo y de la Biblia, todas estas promesas de bendición, de protección, de su cuidado, que nos cubre con sus alas, que estamos seguros debajo de sus alas, todas estas promesas, ya lo estudiamos, son para el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, para el que tiene una comunión real y verdadera con Dios. Y hace 8 días vimos y prácticamente terminamos, pero quiero afinar algunas cosas, el Salmo 91:4. Y el Salmo 91:4 dice la palabra de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermosa promesa, qué manera tan gráfica, tan entendible en la que Dios nos deja ver cómo es su cuidado con sus hijos. No hay, creo que, mejor ejemplo que lo que aquí expresa, como un ave cubre con sus plumas a sus polluelos, como un ave las tiene seguros a sus polluelos debajo de sus alas, pero a la vez como su verdad es un escudo y una adarga. Yo lo que se me viene a la mente, que sí he visto en vivo y en directo, porque en documentales he visto muchas aves protegiendo a sus polluelos, pero sí recuerdo haber visto las gallinas protegiendo a sus polluelos. El cuidado, desde que van a nacer ahí están empollando el huevito, y cuando nacen los protegen con sus plumas, los guardan, están seguros. Y cuidado, y te le acercas a una gallina cuidando a sus polluelos, sale como un escudo y te va a picotear, te vas a llevar una picoteada. Entonces, a mí me maravilla el lenguaje tan gráfico y entendible con que Dios en el Salmo 91:4 nos deja ver cómo es su cuidado para ti y para mí. Creo que vemos la ternura, el amor con que Dios nos cuida. Como dice ahí, con sus plumas te cubrirá. Cubrir es una palabra hebrea en la que está escrita este salmo, que significa entretejer como una malla de protección, cercar, defender. Él es el que nos guarda, el que nos cubre. Entonces, no había mejor manera que Dios expresara para nuestro entendimiento su protección como el de un ave a sus polluelos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Es normal que nuestra humanidad, de pronto ante circunstancias que no controlamos, que están fuera de nuestro control, venga ansiedad.
Así es nuestra naturaleza humana. Pero como hijos de Dios puedo echar mi ansiedad, mi preocupación, lo que me aflige, y dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué cuidado? Pues el que vemos ahí en ese salmo, como un ave. Él, mis hermanos, Dios nos ama. No lo olvidemos jamás. El amor de Dios es grande y maravilloso. Tan grande que dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso el amor de Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Y ahora podemos confiar en Él, y ahora podemos habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, y ahora podemos disfrutar, Salmo 91:4, de su cuidado amoroso y tierno. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y veíamos que esa palabra seguro representa lo que Dios es para nosotros. Su cuidado, su protección es que en sus manos estamos seguros. Esa palabra seguro significa es algo plenamente seguro. Tú y yo en Cristo, bajo el cuidado de Dios, podemos estar completamente seguros. Y aun que Dios permita en nuestras vidas, por la maldad de la humanidad, por las consecuencias que está viviendo este planeta Tierra, por el descuido de la humanidad, por la maldad que hay en esta tierra, podemos sufrir y podemos vivir aflicciones, pero nosotros sabemos, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso empieza ese versículo y dice, y sabemos, dice, o sea, el creyente sabe, tiene la certeza que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando las cosas están bien, tienes su bendición, tienes un empleo, tienes salud, pues gloria a Dios, demos gracias a Dios en todo. Pero cuando las cosas se dificultan, sepamos que Dios tiene un propósito para bien. Y por difícil que sea la situación, Dios va a obrar a través de esa circunstancia, dice la Biblia, para bien. Entonces vemos, por ejemplo, la vida de Job. Job, que dice la Biblia, conocemos ese texto allá en Job 1, que era un hombre recto, temeroso de Dios, pero un día sus hijos murieron y posteriormente perdió, bueno, antes de eso perdió empleados, perdió ganado, y finalmente murieron sus hijos. Y por si fuera poco, le vino una sarna de la cabeza a la punta de los pies. Y recordemos lo que le dijo su esposa, porque él era íntegro, él seguía alabando a Dios. Cuando todo esto pasó, él adoró a Dios. Y llegó su esposa en Job 2:9 y le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Lo vio en una condición tan deplorable que le dice, maldice a Dios y muérete. Pero viene una respuesta sabia, como el canto que hace un rato entonaron los hermanos de la alabanza. Una respuesta sabia donde él le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos les gusta recibir las bendiciones de Dios? Y le damos gloria a Dios. Pero cuando la Biblia dice, no lo voy a explicar hoy a profundidad, pero se los voy a recordar. Cuando dice aquí el mal, entendemos de parte de Dios, no lo recibiremos. Hemos estudiado que ese mal, entre comillas, esas circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, que nos afligen, que hay circunstancias que vivimos de dificultad, en realidad cuando entendemos que obran para bien, entendemos que finalmente
no es un mal en nuestras vidas, porque eso que Dios permitió en nuestras vidas finalmente obra para bien. Quizás en el momento que está la dificultad no es fácil ver cuál será ese bien que Dios permitirá en medio de una adversidad. Pero cuando pasamos la adversidad, cuando vemos que crecimos espiritualmente, que Dios obró en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, entonces decimos: gracias, Señor, porque permitiste estas dificultades en mi vida. También vimos que el Salmo 91:4, cuando dice la palabra de Dios que debajo de sus alas estamos seguros, vimos que esa palabra seguro habla no solo de seguridad física y material en esta tierra, sino que esa seguridad en Dios trasciende nuestra vida terrenal. O sea, estar seguro en Dios no es solo que me protege en esta tierra y finalmente un día vamos a morir. Está establecido, dice Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero está claro para el creyente que una vez que morimos, estaremos con Él eternamente. Es la promesa de vida eterna. Esa es la mayor seguridad que hoy tenemos. Estamos seguros debajo de sus alas, porque aunque muramos, estaremos, dice la palabra de Dios, eternamente con Él. ¿Se acuerdan de la promesa de Cristo cuando dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz? El verdadero creyente oye su voz. Aquí está su voz, la palabra de Dios en la Biblia. Y yo las conozco y me siguen. Pero viene la promesa: y yo les doy vida eterna. Y para que quede claro, Cristo dice: no perecerán jamás. Sí, físicamente, pero espiritualmente trascenderemos a la eternidad con Él. Y dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, versículo 29, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso dice la palabra de Dios. Si tú eres oveja del Señor, si tú has nacido de nuevo, es decir, tú has creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, entonces Él te promete darte vida eterna y que no perecerás jamás. Nadie nos puede arrebatar de su mano, dice la palabra de Dios. Yo pregunto en esta mañana: si tú eres oveja de Dios y Él te promete vida eterna, y Él te promete que no perecerás jamás y que nadie te arrebatará de su mano ni de la mano del Padre Celestial, ¿habrá algo más seguro que esto? ¿Habrá algo más seguro que esto? Por supuesto que no. Nada en esta tierra. ¿Cuántos se sentían muy cómodos en la vida que llevamos y no imaginábamos el cambio drástico de la noche a la mañana que vivimos? Algunos se sentían seguros en sus trabajos, en su economía, en su salud. Por eso insisto, Salmo 91:4, debajo de sus alas estará seguro, es la claridad de que en sus manos estamos seguros. Y que sea que vivamos o que muramos, dice la palabra de Dios, del Señor somos. Finalmente, y aquí quiero abundar un poco, dice el Salmo 91:4 al final, que escudo y adarga es su verdad. Además de Dios presentarse como un Dios que nos cuida como un ave a sus polluelos, también dice que su verdad es un escudo y una adarga, dos instrumentos de guerra, de protección, de defensa. O sea, no solo nos cuida amorosamente, sino que también es nuestro defensor. Y escudo, estudiamos que es un escudo, como la mayoría lo imaginamos, generalmente de metal. Grandes eran esos escudos para detener las lanzas, las flechas que lanzaban los enemigos. Y la palabra adarga se refiere a una especie de coraza que envolvía a la persona como de un cuero grueso. Yo les decía hace 8 días, me lo imagino como un caparazón de tortuga. Y cuando vemos la palabra de Dios, que Él es escudo, que Él nos rodea protegiéndolos, dice la palabra de Dios en el Salmo 5:12:
Una expresión que nos ayuda a entender cómo es esto que nos rodea con su protección. Dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. El justo es el que camina en el camino de Dios. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí la palabra favor significa que Dios nos rodea de su benevolencia, de su cuidado, y eso trae a la vida del creyente la seguridad de que está protegido, porque hay un escudo, hay una adarga que es su verdad. Y la palabra verdad aquí del Salmo 91:4, la palabra verdad es principalmente dos cosas. Escuchen, lo primero es que su verdad es la Biblia. Este libro que tenemos aquí es la verdad, es la palabra de Dios. Y la palabra verdad, emet en el hebreo, significa estabilidad, significa algo perfectamente confiable, fiel, que tiene fidelidad, que es seguro y que es verdadero. Quienes caminamos por fe en la palabra de Dios, sabemos que esta es mi mayor seguridad, que lo que aquí dice es y se cumple, que lo que Dios promete es y se cumple, que su palabra se va a cumplir, que su palabra es verdadera, que su palabra es poderosa para el que la cree, la vive y la obedece. Su palabra incluso dice, la Biblia en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La nueva traducción viviente dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. Es decir, ningún otro libro que tú puedas leer tiene la vida y el poder que la palabra de Dios tiene. Y además este libro, como dice aquí el versículo, penetra a lo más profundo del corazón del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por eso cuando es predicada provoca reacciones. Desde el que la acepta y dice, creo, esto que me hablas me está desnudando en mi vida, está diciendo Dios exactamente cómo soy y necesito de su perdón, necesito acercarme a Él. Hasta hay quien reacciona enojado, molesto, porque la Biblia penetra lo más profundo de su corazón. ¿Se acuerdan cuando Esteban, un hombre de Dios, allá en Hechos 7, está predicando el evangelio, ciertamente con firmeza, con dureza, y dice Hechos 7:54 la reacción de los oyentes? Está predicando Esteban y dice que oyendo estas cosas le decían amén, gloria a Dios. Esteban, alabado sea Dios. ¿Así dice? No, dice la palabra de Dios, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuántas veces Jesucristo predicó su evangelio y se ofendían sus oyentes? Pero para quienes hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, para quienes habitamos al abrigo del Altísimo, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poder y vida que nos transforma. Sí batallamos, sí luchamos, pero su palabra nos hace crecer, nos alimenta. Por eso Salmo 91:4, la palabra de Dios es escudo y adarga. Escudo y adarga es su verdad. Los principios, mandatos, promesas, enseñanzas de la palabra de Dios son el mejor escudo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo protegerme ante toda la circunstancia que estamos viviendo y en toda nuestra vida? Pues confiando, estudiando, creyendo y obedeciendo los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es el mejor escudo, esa es la mejor protección que tú y yo podemos tener
Por eso hemos estudiado en estas semanas, y yo debo ser insistente, la importancia que como creyentes, meditemos en la palabra de Dios cada día. Pases tú y yo un tiempo importante de nuestro día estudiando, leyendo, meditando la palabra de Dios. Eso es el mejor escudo porque va a traer paz a tu vida. ¿Se acuerdan de Isaías 26:3? Que dice la palabra de Dios, hablando de nuestro Dios, dice: tú guardarás, tú protegerás, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién va a ser guardado en completa paz? La expresión completa paz no habla de ausencia de problemas. Eso es lo que a muchos les genera conflicto. Dios dice que me guarda en completa paz y miren lo que está pasando. No, la expresión completa paz, shalom del hebreo, habla de una paz que sobrepasa todo el entendimiento, que sabes que Dios está contigo, tu mente y tu corazón están confiados en Él, y aunque la circunstancia sea complicada, hay una paz. Hay una paz en tu vida. Estás confiado que Dios está al control, que pase lo que pase, permita lo que permita Dios, nada te quita tu paz. Pero aquí viene lo interesante: ¿quién va a ser guardado en completa paz? Ahí lo dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si mi pensamiento persevera en Dios y Dios nos ha dejado su pensamiento en la palabra, es decir, si constantemente mi pensamiento está en Dios y en su palabra, voy a ser guardado en completa paz. Voy a ser vivir una vida de completa paz porque he confiado en Él, porque mi pensamiento está en Dios, y al estar en Dios entendemos que es en Dios y en su palabra, en la Biblia. Estamos meditando en la palabra y constantemente, y eso trae paz a nuestra vida. Y la palabra perseverar entendemos que es ser constante, significa apoyarse, tomarse con firmeza. ¿Qué hacer en cualquier tiempo de nuestra vida? Tómate de la palabra. ¿Qué hacer en este tiempo? Sí, trabaja y tenemos que buscar y orar y ser creativos y cómo generar el recurso ahora que es escaso con la dirección de Dios, pero no te sueltes de la palabra. No te sueltes de la Biblia. Debemos aferrarnos a la palabra, meditar, y eso tú vas a verlo en tu vida, y quizás varios nos pueden dar testimonio cómo en medio de todo esto tú vas a ser guardado en completa paz. Que la pandemia está creciendo. Hoy vivimos los días más críticos. Ayer se cumplió un récord en los contagios, y eso sabemos que en 10 a 14 días va a implicar más contagios, etcétera, etcétera. Y ves las noticias y esto genera incertidumbre en la gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Estará haciendo bien el gobierno? Mucha gente ni se cuida y sale y no toma las precauciones y se ponen en riesgo y nos ponen en riesgo a todos. Pero tú desde tu casa, siguiendo las instrucciones de protección y todo, descansas en la palabra de Dios, perseveras en la palabra de Dios. Esto no significa que no te puedas enfermar. Esto no significa que no pueda suceder que sufras, sea esta enfermedad o cualquiera. Finalmente nadie estamos exentos. Decíamos hace 8 días, no somos inmunes los creyentes físicamente, pero espiritualmente tenemos una promesa de vida eterna. Pero vivir en medio de todo esto en completa paz. En completa paz. Les puedo contar que el día lunes pasado, un querido pastor, Miqueas, pastor responsable de la iglesia Emanuel en México, hay varios pastores, pero él es el principal responsable,
ya delicado de salud, fue llevado a un hospital. Su esposa nos escribía pues para orar y también para tenernos al tanto, y nos escribía el primer día. Llegaron a una área de urgencias, entra, sale gente, le dijeron que probablemente le darían cama pronto, y pasó un día y no le daban cama, y pasó otro día y no le daban cama, y vivieron en carne propia cómo el sistema de salud está rebasado por, por, por la falta de insumos, de provisión de la nación en el recurso de salud, y por el descuido de mucha gente que está siendo contagiada por exponerse más allá de una salida esencial. El asunto es que nos escribía su esposa y decía: pero dentro de todo esto logré hablar con él y le escuché tranquilo. Le escuché confiado, sí, incómodo, porque además las primeras 2 noches no pudo dormir, luces encendidas todo el tiempo. Imagínense un área de urgencias en tiempo de pandemia. Pero finalmente, por la gracia de Dios, esto empezó el lunes, el martes, miércoles hablaban de que la situación era delicada, ya que le confirmaron la enfermedad del COVID. El asunto es que por la gracia de Dios, el día viernes ya estaba en su casa recuperándose. Pero todo esto, esta paz, esta tranquilidad en medio de lo que pasa, ¿quién nos la da? Dios, porque Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en él. Por eso es Salmo 91:4, la palabra de Dios, la Biblia, entenderla, estudiarla, meditarla, creerla, obedecerla, es un verdadero escudo en nuestra vida. Es una verdadera protección, mis hermanos. Quiero aprovechar para hacer el comentario, pues, que todavía hay personas, no digo que esté entre los oyentes aquí, pero tengamos mucho cuidado, que creen que esto del coronavirus es una mentira y es un invento, y que porque no sé en dónde. Miren, mis hermanos, yo no sé si este virus salió de la sopa de murciélago o lo generaron en un laboratorio, no lo sé, pero es real y es contagioso, altamente contagioso, y tenemos que protegernos y cuidarnos, pero sobre todas las cosas confiar en Dios. Confiar en Dios, Él está al control. Y en medio de todo esto sí tenemos noticias de hermanos que han partido con el Señor, que han fallecido en estos días en la iglesia en México, pero Dios está al control. Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero en medio de todo esto podemos estar en completa paz. Por eso, pues, regresando al Salmo 91:4, necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, pero de verdad. De verdad. El otro día nos compartía un querido pastor allá en México, Mario, estaba compartiendo un jueves, creo que el antepasado, y hacía una reflexión sobre cómo muchos en medio de esta pandemia pues estamos en casa, y ya se aventaron 10, 20 capítulos de la serie de Netflix, no de la Biblia, de la serie de Netflix. Pero, ¿y la Biblia? ¿Qué es tu prioridad? Yo no estoy diciendo que veas o no veas, pero ¿qué es tu prioridad? Aférrate a la palabra. Muchos te pueden decir 10, 20 capítulos del Netflix, pero no se han leído ni un capítulo de la Biblia donde escudriñes, medites. Esto es tu escudo. Esto te va a guardar en completa paz, dice la palabra de Dios. Es un escudo, es una adarga, dice la palabra de Dios. Es protección en nuestra vida. Ahora, finalmente, hablando de esta verdad, Salmo 91:4, cuando dice la Biblia, escudo y adarga es su verdad, esta palabra verdad, emet, que ya mencionamos, también significa fidelidad. Podríamos leerlo así: escudo y adarga es su fidelidad. ¿Qué significa que Dios es fiel? Significa que lo que dice es verdadero y se cumple sí o sí, que lo que Dios dice es digno de confianza, es verdad y no va a cambiar, para bien o para mal.
su fidelidad, su veracidad, lo que Él dice no va a cambiar, para bien o para mal, depende de quién lo vea. Por ejemplo, 1 Juan 5:12. Esto dice la palabra de Dios y es fiel y verdadero y no va a cambiar. Y puede ser para bien en tu vida o a ver, cada uno léalo y medite. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios es fiel y esta es una verdad que de acuerdo a su fidelidad no va a cambiar. Si tú hoy esta mañana tienes al Hijo, es decir, has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, tienes la vida eterna y no va a cambiar. Y eso es un escudo para mí. No va a cambiar porque ya lo vimos, que Cristo dijo, yo les daré vida eterna y no perecerán jamás. Es una verdad que gracias a su fidelidad es un escudo a mi vida. Si yo tengo al Hijo, he creído, y eso lo sabe cada uno de nosotros, si yo he creído en Cristo como Señor y Salvador, tengo la vida. Pero también su fidelidad dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios, la Biblia dice, Dios dice, no tienes la vida. Oiga, pero aquella persona que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es una verdad absoluta y de acuerdo a su característica, que Él es fiel, de su fidelidad, esto no va a cambiar. Por eso para el verdadero creyente, el Salmo 91:4 dice, escudo y adarga es su verdad, es decir, el saber que Dios es fiel es un escudo en mi vida. Dios no va a cambiar, Dios no me va a decir, hoy te doy vida eterna y mañana, ¿sabes qué? No, ya no. Hoy ya me caíste mal, porque así somos los seres humanos, ¿no? ¿Cuánta gente te ha dicho, no, ahora sí voy a hacer esto? Y no se cumple, pero Dios dice en Números 23:19, Números 23:19 dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué significa esto? Que Dios es fiel, es la fidelidad de Dios. Lo que Él dice va a suceder. Lo que Él dice lo va a cumplir. Y si Él promete que los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador tienen vida eterna, se va a cumplir. Y si Él dice que hay una eternidad con Cristo, es porque es fiel y se va a cumplir. Y si Dios dice que hay un lago de fuego que arde en azufre eternamente, se va a cumplir. Pero también dice Apocalipsis 21:4 que habrá un lugar donde Dios, allá en la eternidad, donde Dios, Apocalipsis 21:4, va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Y como Dios es fiel, esto va a suceder sí o sí en todos los que tenemos a Dios como nuestro como el que habita al abrigo del Altísimo. Y todo por su fidelidad. Por su fidelidad se seguirán cumpliendo una a una sus profecías. Nosotros vamos viendo cada día cómo se van cumpliendo las profecías de la palabra de Dios. ¿Y por qué se cumplen? Porque es fiel, digno de confianza, por lo que Él dice sucede. Y también sabemos que por su fidelidad Dios trata con nosotros. Dios permite pruebas porque Él es fiel. Porque su palabra dice que Él no cambia. Entonces queda claro, Salmo 91:4, escudo y adarga es su verdad. Esto significa pues claramente que su palabra y la fidelidad de Dios es el mejor escudo. Si yo soy uno que habita al abrigo del Altísimo y creo y confío y obedezco su palabra y camino en su palabra, Dios, mis hermanos, me guarda en completa paz. Su palabra trae a mi vida completa paz, seguridad, porque Él es fiel y Él me guarda y protege. Y se va a cumplir, insisto, por su fidelidad, todo lo que la Biblia dice. Como dice el Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Dios, de Jehová, es para siempre. Y la fidelidad, Salmo
117.2, está más adelante. Salmo 117.2, más adelante. Voy a volverlo a leer. Dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Qué maravilloso. La fidelidad de Dios es para siempre. Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, y por eso se cumple y se cumplirá a cabalidad cada profecía de la palabra de Dios. Por ejemplo, si vemos Mateo 24:7, dice la palabra de Dios, Mateo 24:7. Bueno, mientras lo buscan, no, sí lo necesito. Mateo 24:7. Dice: las cosas que sucederán antes de que Cristo venga. Y ahorita vamos a establecer cómo el haber confiado en la palabra de Dios, el tener a la palabra de Dios como mi norma de fe, de conducta, es un verdadero escudo en cualquier circunstancia. Esto que leemos se está cumpliendo a cabalidad. Se levantará nación contra nación, ya verán, se va a poner peor. Reino contra reino. Habrá pestes, habla en plural. Pestes son pandemias, son epidemias. Habrá pestes, ahorita estamos viviendo una muy fuerte. Luego dice que va a haber hambres. Mis hermanos, una de las consecuencias más trágicas de esta peste que estamos viviendo, de esta pandemia, es que va a producir, por ejemplo, en México se dice 16 millones de pobres en extremo. Una pobreza en extrema son personas que no tienen para comer en el día. Va a haber hambres, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia profetizaba. Y terremotos en diferentes lugares va a suceder. ¿Cómo la palabra de Dios puede ser un escudo y adarga a mi vida? Fíjense lo que dice Cristo, hablando de todas estas cosas en Lucas 21:25. Hablando de lo que está sucediendo y sucederá en un futuro cercano, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículos 26. Desfalleciendo los hombres por el terror y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Pero quiero repasar, porque esto algo vimos hace 8 días. Vean lo que dice el versículo 26, que producirá lo que está pasando y sobre todo lo que pasará en la gente. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo les citaba la versión Dios habla hoy, que dice: la gente desmayará de miedo, escuchen, al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que tan solo de pensar lo que viene va a haber gente que desmayará, dice la palabra de Dios, que desfallecerá. Pregunta: ¿aquí está incluido el cristiano? El verdadero creyente, aquel que la verdad de la palabra de Dios es su escudo y verdad. Por supuesto que no. Por eso está el versículo 28. El creyente, en lugar de desfallecer y desmayarse y preocuparse, dice versículo 28: cuando estas cosas de las que está hablando, y las pestes y los terremotos y lo que se viene, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué diferente la circunstancia. Va a haber gente desfalleciendo. ¿Qué está pasando? Hay gente ya desfalleciendo por esta pandemia. Tristemente hay casos en todo el mundo de suicidios.
de intentos de suicidio. La gente dice, gente que le ha dado el coronavirus, dice, de una vez mejor me quito la vida. Hay gente que está desfalleciendo ya con esta pandemia. Pero vean lo que, como dice la versión Dios habla hoy, el cristiano, aquel que la verdad de la palabra de Dios es su escudo, dice la versión Dios habla hoy, cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. ¿Por qué sucede esto en el creyente? Salmo 91:4. Porque escudo y adarga es su verdad. En medio de lo que está sucediendo, que es apenas principio de dolores, en medio de lo que está sucediendo, la palabra es mi escudo, mi estabilidad, mi firmeza, mi confianza. ¿Qué diferencia Lucas 21:26? La gente desmayando, desfalleciendo, con Lucas 21:28, nosotros confiados en el Señor, porque escudo y adarga es su verdad. Por eso, mis hermanos y hermanas y quienes nos escuchan, aférrate a la palabra de Dios. Este es el mejor escudo. Creer en las verdades de la palabra, estudiarlas, obedecerlas, meditarlas, es el mejor escudo que tú y yo podemos tener. Como dice el Salmo 119:43, decía el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Vean la Nueva Traducción Viviente, dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Versículo 44, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Es la palabra de Dios nuestro escudo, nuestra esperanza, nuestra confianza. Hay un cántico que está en Isaías capítulo 25 versículo 1 que dice esta verdad maravillosa, fíjense, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y escuchen cómo dice al final, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Sus consejos antiguos es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí está su consejo, y su consejo, dice aquí, es verdad, porque Él es fiel, y es firmeza. Si hay algo que puede dar firmeza, estabilidad a nuestra vida, es la palabra de Dios. Su consejo es verdad y firmeza. Mantenernos dirigidos por el consejo de Dios, de su palabra, me da firmeza. Me da firmeza. Por eso vuelvo a insistir. Sé que he sido insistente en estas semanas, pero métanse a la palabra cada día. Ahora tienen más tiempo. No estoy diciendo que te pases todo el día pegado a la palabra, pero que des un tiempo importante de tu día para leer y meditar la palabra. Sí, hay que escuchar las noticias, hay que ser selectivos, a ver cómo va la pandemia, a ver qué recomendaciones el gobierno local, a ver qué quiero ver qué sucede en otros países, qué dice la OMC, pero hay que ser selectivos y no pasarnos todo el día, y allá ya murió, y allá no sé qué, allá están muriendo de esta manera, y allá ya están apilados los muertos, ya no caben, y te llenas de tanta cosa. Tenemos que meternos más a la palabra y tener cuidado con lo que vemos y con lo que ponemos en Facebook. Yo les decía hace 8 días, no estoy juzgando la intención con que lo hacen. Hay hermanos que con buena intención te ponen un documental o un predicador que sale, este virus es una mentira, es un engaño, y si sale la vacuna ni me la pongo. Y ¿se imaginan la influencia que tiene un pastor sobre la gente? Y seguido te encuentras otro hermano que con la misma buena intención te pone otro documental o otro predicador que te dice, este virus es lo peor, va a acabar con la tercera parte de la humanidad, se viene lo peor, y ahora sí agárrate, y ahora sí espántate, mi hermano, te van a decir. Cuando la Biblia no es para espantar a los hijos de Dios.
La Biblia dice, el Salmo 91:4, es escudo y adarga su verdad. La Biblia no está para espantar al creyente, al contrario, nos habla del cuidado, de la protección de Dios. Nada de espantarte, hay que confiar en Dios, hay que obedecer la palabra de Dios y hay que saber que la desobediencia trae consecuencias como todo. Pero la palabra de Dios debe ser un escudo. Y luego te preguntan, hermano, ¿cómo ve? Uno dice que sí el virus, otro dice que no. ¿A quién le creemos? Créele a la palabra. Es que ya está diciendo que ahora sí ya viene Cristo mañana. Yo le creo a la palabra de Dios, nada más. No tengo que especular si es mañana. Hay unos que parece que están adivinando. Tienen años diciendo, ahora sí ya mañana viene Cristo. Y ahora sí en el 2000. ¿Se acuerdan en el 2000? Todo el mundo, había gente que ya decía, no, entrando el 2000 ya viene Cristo y agárrate. Luego hace 2, 3 años, es que ahora sí en septiembre, no me acuerdo si era el 2016, el 2017, por ahí, que decían, ahora sí en septiembre porque las trompetas parecen adivinos. Yo lo único que sé es lo que dice la Biblia y a eso le creo y es mi escudo y mi adarga. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:2 que vendrá como ladrón en la noche. Ustedes conocen un ladrón que te diga, hoy en la noche te voy a asaltar, ahí me tienes preparado lo que te voy a robar. Esta expresión ladrón en la noche es, nadie se lo espera. A nosotros como creyentes nos dejó su palabra y las señales, pero el día y la hora, dice la palabra de Dios, nadie la sabe. Yo lo único que sé es Lucas 21:28, que cuando estas cosas comiencen a suceder, voy a erguir mi cabeza, levantar mi cabeza, porque mi redención está cerca. Yo no baso mi vida en especulaciones de predicadores. Y ahora sí, ya están como el lobo. Años y ahora sí, nadie sabemos. Si predicamos que Cristo viene, si la Biblia dice que vendrá por su iglesia, sabemos que es pronto porque las señales se están cumpliendo de una manera dramática. Pero aún así yo no puedo decir, es ahorita. Ahora sí en un mes, no sé, el día y la hora no lo sé. La Biblia dice que solo el Padre Celestial. Por eso mi escudo, mi adarga debe ser la palabra de Dios. Por eso llenémonos de la palabra de Dios, guiémonos por la palabra de Dios. Es el mejor escudo. Por eso pues tengan cuidado con lo que ponen. Y quiero hacer otro consejo aprovechando esto. Tengamos cuidado, de pronto ponen mucho pues que se encontró tal remedio, tal medicina, que ahora sí esta medicina ya acaba con el coronavirus, que tal remedio. Tengamos cuidado, mis hermanos. Un médico, alguien de confianza que tenga conocimientos médicos, es el que te puede decir. A nuestro hermano pastor en México lo trataron con cierto medicamento que está probándose en México de manera muy medida y salió adelante, pero también hay casos que ese medicamento no les hizo nada. Es un médico el que debe decir y tener cuidado con poner, este sí es el remedio. Ahora sí hay uno que circula mucho de la aspirina, es que la aspirina esa sí te va a ayudar. Es bien delicado, mis hermanos. Ciertamente un médico que te revisa y que ve tu condición de salud te puede decir, oye, tómate una aspirina y eso te puede evitar un accidente cerebrovascular porque evita los coágulos, etcétera. Pero también el uso inadecuado de la aspirina no prescrita, no en base a tu estado de salud, puede provocar lo contrario, una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, pues, para que me entiendan. Entonces, seamos sabios, mis hermanos, en lo que compartimos y ponemos. Vámonos ya a ver el versículo 5 y 6. 5 y 6. Ahí, ¿cómo andamos de tiempo? Nos quedan 3 horas. No es cierto. Vamos a darle unos 15 minutos a esta introducción a este versículo. Dice Salmo 91:5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué no debemos de temer, hermanos? Dice aquí, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo puedo aplicar estas verdades y principios a mi vida como creyente para vivir con seguridad, con la paz, con la tranquilidad de que Dios me guarda? Vamos a comenzar por el versículo 5.
El versículo 5 dice, no temerás, versículo 5, no temerás del el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué significa terror nocturno? ¿Qué significa saeta que vuela de día? ¿Y cómo aplicar estos principios de la palabra de Dios? La palabra terror, creo que la palabra nocturno y día no tenemos problema. No tenemos problema con nocturno, habla de noche, y día, pues de día, ¿no? Pero la palabra terror en el hebreo habla de un suceso repentino, de un peligro que llega de repente, una alarma súbita, un espanto, algo que puede provocar pavor, horror, pero de manera repentina. Como llegan muchas veces calamidades, de manera repentina llegó este virus. Sí, provocado o no, de la sopa o no, pero repentinamente el mundo entero se vio asolado por esta pandemia. Entonces la palabra terror habla de algo súbito, repentino. Y saeta era un objeto, generalmente una lanza, que se lanzaba para dañar, herir al contrario. A veces eran objetos metálicos que lanzaban para cortar. En sentido textual, en una guerra en aquellos tiempos, si hay algo que se temía es que de repente el enemigo los invadiera en la noche. Cuando estaban dormiditos, llegaba el enemigo y se lanzaban con lanzas y los atacaban. O en el día también de manera sorpresiva con sus saetas, con sus flechas. El pueblo de Israel fue emboscado en varias ocasiones. Hace unas semanas veíamos Segunda de Reyes 6, no lo voy a leer, pero cómo sale el sirviente de Eliseo y ve que ya están sitiados por el rey de Siria, por el ejército de Siria, y dice, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí vimos cómo Dios los libró. Pero aquí lo importante, Salmo 91:5, es que ambas expresiones, terror nocturno, saeta que vuela de día, son peligros, circunstancias, dificultades, ataques que podemos enfrentar tanto físicamente, tanto físicamente como espiritualmente de manera repentina. Son, repito, peligros, adversidades, dificultades, ataques que podemos enfrentar tanto físicamente como espiritualmente de manera repentina y súbita. Repito, como sucedió esta pandemia, como de pronto un día te pueden decir ya no tienes trabajo, etcétera, etcétera. Un terror nocturno, una saeta que vuele de día puede ser el daño que puedes sufrir por la maldad del hombre. Un asaltante de repente te cae, o sea, no te avisa, te puede atacar. Hoy roban de día, roban de noche. O sea, esas expresiones son peligros y circunstancias, cuando dice la Biblia nocturno de día, que se pueden dar en cualquier hora del día. No solo en la noche hay peligros, en el día hay peligros, dada la maldad del ser humano, dada que la maldad está multiplicada, como dice la Biblia. Y terror nocturno también hay quien lo interpretan como los artilugios de Satanás y sus demonios que buscan dañarnos, pero ya vimos, no lo voy a repasar, Efesios 6:16, que nosotros tenemos un escudo contra los dardos de fuego del maligno, y es nuestra fe en la palabra de Dios. Es el mejor escudo. Dice Efesios 6:16. Efesios 6:16. Tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Yo tengo la fe en la palabra de Dios, y cuando viene el maligno, que ya estudiábamos, que uno de sus principales ataques es hacernos dudar de Dios, es hacernos dudar de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces quizás en estas semanas alguien está pasando una dificultad en su salud, en su economía, y de repente viene la duda, ¿dónde está Dios? Pues no que Dios me guarda, no que Dios me cubre con sus alas, ¿y por qué me pasa? Confía en Dios, Él está a tu cuidado, Él tiene un propósito. Y también evalúa si no estás como estás por desobediencia a los principios bíblicos. Hay consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Una persona me decía, hermano, es que me agarró esta pandemia y sin trabajo, con una deuda enorme. ¿Para qué nos endeudamos?
Y ahora hay que enfrentarlo. No es culpa de Dios. No puedes decirle, Dios, ¿para qué me endeudé? Tú te endeudaste y ahora que la circunstancia está difícil, o comes o pagas, o pagas o comes. Pero bueno, ¿qué significa pues? No temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día, pues lo que acabamos de mencionar, peligros, aflicciones, adversidades que pueden llegar a nuestra vida de manera intempestiva, repentina, súbita. Pero si habitamos al abrigo del Altísimo, aquí hace una aseveración muy clara. Dice, no temerás. ¿Ya lo vieron? No temerás. No dice que no pueda venir el terror nocturno, o sea, algo que te suceda repentinamente en la noche o en el día, pero dice que no temamos. La palabra temer, yaré del hebreo, significa espantarse, tener miedo, asustarse, atemorizarse. Mis hermanos en Jesucristo y quienes nos escuchan en esta mañana, si yo verdaderamente he entregado mi vida a Jesucristo, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro que he creído en Él, su promesa de vida eterna, nada en esta vida debe darme temor, miedo. Hoy sé por la palabra de Dios que es un escudo y una adarga, que dice, como leíamos hace un rato, Apocalipsis 21:4, que nos espera un lugar allá con Él, donde Él va a enjugar toda lágrima, no va a haber dolor, ni muerte, ni llanto, dice la palabra de Dios. Todo eso se va a acabar. Pero mientras estamos aquí, dice el Salmo 91:5, no tengas miedo, o como dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, no tengas miedo, versión Dios habla hoy, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. ¿Por qué un cristiano puede vivir sin miedo a lo que le pueda pasar en esta vida? ¿Por qué un cristiano puede vivir sin temor en esta vida? Se los voy a explicar con un pasaje en 1 Juan 4, lo siguiente. Pongan mucha atención, porque lo que vamos a establecer es ¿por qué como creyente debo vivir sin miedo en este mundo? No tengo nada que temer si esto es una verdad en mi vida. Fíjense, pongan mucha atención, esta es una verdad espiritual maravillosa. Dice 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El creyente sabe que Jesucristo vino como Salvador del mundo. El Padre lo envió y lo hizo por amor. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo, pero ¿quién es el que no se perderá? El que cree en Jesucristo, que fue enviado a morir por nuestros pecados. Entonces, ese es el que no se perderá y tendrá vida eterna. Pero bueno, todo esto sucede producto de su amor. Porque Él nos amó, envió a Jesucristo. Regreso a 1 Juan 4:15. No se pierdan en esta idea. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. A ver, ya Dios me mostró su amor, envió a Jesucristo a morir por mí. Nosotros sabemos que lo envió como Salvador del mundo, pero aquí dice claramente que el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Él en Dios. ¿Qué significa confesar? ¿Será que yo me paro aquí y diga, Jesucristo es Dios? Ya confesé, ya soy salvo, ya permanezco en Él. Porque la palabra permanecerme no significa de una comunión permanente y real. ¿Quién permanece en Dios? ¿Quién tiene una comunión real con Dios? ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la palabra confesar, homologeo en el griego, significa un reconocimiento pleno y absoluto de que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Va más allá de la confesión verbal. Tú y yo podemos hacer una encuesta y decirle, aquí en México se dice que son muy creyentes, en general, los mexicanos.
Y a la mayoría de la gente le puedes preguntar, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Te va a decir, sí. Y lo confiesan. Pero la palabra confesar es, perdón, reconocer y creer plenamente en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Es la misma palabra que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay gente que le dice a un incrédulo, confiesa con tu boca, dilo con tu boca. Y la persona va a decir muchas veces, perdón, muchas veces la persona va a decir, pues pues sí, lo repito, lo confieso con mi boca, y a ver, repítelo, y lo repiten 20 veces. Perdón. Gracias, híjole, está picosito. Entonces, la palabra confesar habla de un reconocimiento pleno y absoluto que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, que creo en Él verdaderamente de todo mi corazón. Y eso hace que Dios, regreso a 1 Juan 4:15, que Dios permanezca en mí y yo en Él, porque lo confesé plenamente. Es una convicción plena y absoluta que viene de la fe, porque creo en Él, lo confieso realmente. Entonces, no perdamos de la idea, vamos a establecer por qué este amor de Dios produce que no tengamos miedo en este mundo. Dice versículo 16, y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo conocimos el amor de Dios? Bueno, cuando supimos que por amor Dios envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y dice aquí, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos en esta mañana han conocido y creído en el amor que Dios tiene para ti? Que verdaderamente lo has conocido. Miren, a mí una vez me preguntó una persona, ¿de veras crees lo que dices? Y yo lo único que puedo decir, un día, hace 30 años, conocí el amor de Dios. Eso nadie me lo puede cuestionar. Yo conocí y creí en el amor de Dios. Alguien me predicó de Cristo, el Espíritu Santo me convenció de pecado, y en ese momento creí y conocí el amor de Dios. Y no te lo puedo explicar. Pero yo que he conocido y creído en el amor de Dios, ahora sé que Dios es amor y permanezco en su amor y permanezco en Él. Si tú has conocido y creído el amor de Dios, gloria a Dios. Y si no has conocido y creído en el amor de Dios, hoy puedes hacerlo. Ahí donde estás no necesita nadie ayudarte. Tú puedes decirle a Dios, Dios, conozco que por amor enviaste a Jesucristo, conozco que murió por mis pecados. Yo quiero conocer ese amor. Creo en tu amor, quiero conocerlo. Y cuando experimentes en tu vida el perdón de pecados, el amor de Dios, te podrán decir misa, pero tú conoces y crees en el amor de Dios. Ahora, sigue diciendo versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se los explico muy sencillo. Un día va a haber un juicio donde muchos serán condenados eternamente. Pero dice que el que se ha perfeccionado en el amor, porque ha conocido y creído en el amor, va a tener confianza en el día del juicio. Es decir, la certeza, la seguridad de que no seremos condenados, porque ya conocimos y creímos en el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió a morir en nosotros, y hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el día del juicio yo voy a estar confiado. Es como si hay un juicio y tú eres inocente. Estoy hablando cuando las leyes se aplican certeramente. Que digan lo que digan, estás en el juicio, Cristo pagó por mí.
Soy inocente, no porque soy perfecto, es porque Cristo pagó por mí. He conocido y creído en su amor. Y en ese momento yo voy a estar con toda confianza el día de juicio. No tengo que temer. Y entonces viene la aseveración siguiente. En el amor no hay temor. ¿En cuál amor? En el amor que he conocido y creído. En que he creído en Jesucristo, que fue enviado por amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta la primera parte? En el amor no hay temor. Si yo he conocido y creído el amor de Dios, el amor de Dios que hizo que Jesucristo viniera a salvar al mundo, ese amor que ahora me ha librado del día del juicio, ese amor echa de mi vida el temor. Por eso hoy no tengo miedo. Si hay algo espantoso, si hay algo terrible, es vivir eternamente sin Cristo, condenado eternamente en el lago de fuego. Eso enseña la Biblia. Pero por el amor de Dios, yo he creído y conocido el amor de Dios, y por su amor estoy libre de esa condenación. Si ya libré lo peor, ¿a qué le puedo tener miedo? ¿Qué me puede dar miedo en esta tierra? Por eso dice Mateo 10:28. Escuchen. Mateo 10:28 dice lo siguiente. Vamos a esperar que me lo pongan porque no lo tengo aquí. Mateo 10:28. Pueden ponerlo ahí, le ponen Mat 10.28. Quiero que vean, porque cuando yo entiendo que por haber conocido y creído el amor de Dios no seré juzgado porque ya Cristo murió en mi lugar, entonces por eso dice Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo. Lo más que te puede suceder en esta vida es que alguien te mate. Pero dice aquí, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si yo, gracias a la obra de Jesucristo, a que conocí y creí en el amor de Dios, a que confesé a Jesucristo como el Hijo de Dios, he sido librado de la condenación en el infierno, ¿qué puedo temer? A los que matan el cuerpo. No pasa de ahí, y la Biblia dice que nadie puede tocarme si no es con la voluntad de Dios. ¿A qué le tengo miedo? Si ya tengo la vida eterna, el perdón de pecado. No tengas miedo a nada que incluso te pueda quitar la vida. ¿A qué le tienes miedo esta mañana? ¿A una pandemia? ¿A los problemas económicos que se vienen severos en toda la tierra? La Biblia dice, Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. ¿Por qué? Porque hemos conocido y creído en el amor de Dios. Porque Él es el que me cubre con sus plumas, el que me tiene debajo de sus alas, porque Él es mi abrigo, porque Él es mi sombra. Moraré bajo la sombra del Omnipotente, porque he conocido y creído en el amor de Dios. La versión Dios habla hoy, 1 Juan 4:18 dice, donde hay amor, es decir, donde hay amor producto de que conocí y creí en el amor de Dios, no hay miedo. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el miedo. Quienes hemos creído y conocido el amor de Dios, mis hermanos, debemos entender, nada debemos de temer. No temas, Salmo 91:5, no temas ni terror nocturno ni saeta que vuele de día. Pero hermano, es que un día me contó una persona hace muchos años, él empezaba su camino en Cristo, es decir, tenía poco de haber conocido del Evangelio y haber entregado su vida a Jesucristo. Y sucede que un día llegó espantado. Me dijo, pastor, me enteré que mi vecina es bruja, pero no la del 71, hermanos, era bruja de las de veras, que hacen hechizos y amarres. Hay charlatanes, pero estos poderes del mal ocultistas son reales. Y entonces me decía, ¿y qué hago, pastor? Porque no sabe y es bruja, y si se entera que soy cristiano. Y yo le dije, 1 Juan 4:4,
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, sea que el terror nocturno, la saeta que vuele de día, es decir, el ataque, el peligro, la circunstancia, venga de cualquier lado, o del enemigo mismo, o de Satanás, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿A qué le debemos de temer? A nada. Debemos tener temor de Dios en el sentido de respeto reverente a nuestro Dios. No miedo a Dios, es un respeto profundo de honra y obediencia a Dios. Pero de ahí para allá, a nada le debemos de tener miedo. Dios está con nosotros. Entonces le decía yo a este joven, es que me amenazó un día y tú sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de su creación y el enemigo fue creado por él, que pecó y se apartó de Dios. Esa fue su decisión propia, pero Él es el creador, Él está por encima de su creación. ¿Qué te pueden hacer a ti que habitas al abrigo del Altísimo sin la voluntad y el permiso de Dios? Job, ya lo estudiamos, con el permiso de Dios fue tocado en su vida y en su familia, pero Dios obró para bien. Por eso esta mañana, si de repente es normal que pueda venir la preocupación, pero aférrate a la palabra. Señor, tu palabra dice que no tenga miedo ni de terror nocturno ni de saeta que vuele de día. Oras a Dios, clamas a Dios, traes tu preocupación. Miren, termino con este ejemplo de David. Con eso vamos a terminar por hoy. David se encontraba huyendo del terror nocturno y de las saetas que vuelen de día. Es decir, había alguien que lo quería matar y sus armas eran las flechas, el rey Saúl y su ejército. Y David, hombre de fe, confiaba en Dios, sí huyó, tomó acción ante el peligro, huyó, se escondió en cuevas, pero oró a Dios. ¿Qué quiero decir? Poniendo el símil con esta pandemia. Si nos protegemos, si te pones cubrebocas, si usas una mascarilla, si la tienes, si usas el gel, si te proteges, tomas las medidas, pero en medio de todo esto, oras a Dios, como David en el Salmo 4:1 dice, está siendo perseguido y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En misericordia de mí, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué hizo David primero? Oró a Dios. Sí, huyó, ¿no? Huyó para protegerse porque le iban a lanzar las lanzas y las saetas. Entonces, es normal protegerse, pero en medio de todo esto, él oró a Dios. Ahora, imaginen que David está huyendo, hay un ejército detrás de él, les llevaba ventaja a David, pero llega la noche, se mete a una cueva y tiene que dormir, porque necesitamos dormir. Una vez que oró David, una vez que clamó a Dios, llegó la noche y dice el versículo 8, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Llegó la noche, por ahí le podría aparecer Saúl con su ejército como terror nocturno, con saetas que vuelan de día y de noche, pero él podía dormir en paz. ¿Por qué? Porque había confiado en Jehová, porque él sabía que no debe de temer terror nocturno ni saeta que vuele de día. Mis hermanos, el mejor remedio para dormir en paz es estar en paz con Dios. Para dormir tranquilo y confiado, si la situación es complicada, si se vienen días muy difíciles, pero tú y yo podemos dormir en paz. No necesitas la de don Pedro, ni una pastilla para dormir. Necesitas la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Creer y vivir esta verdad del Salmo 91. No temerás terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y si en una de esas Dios dispone, porque ya está establecido que tú y yo moramos un día, no sabemos cuándo, pero Dios dispone que muramos. Sabemos Filipenses 1:21,
que para nosotros el vivir es Cristo. Vivimos para Él, le servimos, predicamos de Él, sí trabajamos, hacemos muchas cosas, pero en nuestra adoración a Él, nuestro principal motivo es servirle y adorarle. Eso es vivir Cristo, pero el morir es ganancia. Amén. Por eso David en el Salmo 23:4, él decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjense cómo dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, y vaya que vivió circunstancias donde podía morir, pero él dice: no temeré. Ahora, ¿qué era muy valiente? Bueno, él sabía una verdad: porque tú estarás conmigo. Por eso, escuchen, más de 350 veces en la Biblia, más de 350 veces en la Biblia está de parte de Dios para nosotros: no temas. Como Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso un día Jesucristo le está compartiendo a sus apóstoles que tiene que morir y resucitar, y los apóstoles se sacaron de onda. Y dice Juan 14:1 que Jesucristo les dijo y te dice a ti y a mí esta mañana: si tú habitas al abrigo del Altísimo, si has conocido y creído el amor de Dios, dice aquí: no se turbe vuestro corazón. Hay muchos que andan todos: ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Dice Cristo: crean también en mí. Y viene la promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. No se turbe vuestro corazón, mis hermanos. Salmo 91:5: no temas, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Y saben qué más no debemos de temer? Versículo 6. Pestilencia, versículo 6. Pestilencia que vuele, que ande en oscuridad, y ni mortandad que en medio del día destruya. Y eso lo vamos a ver en 8 días. Mientras tanto, vamos a orar esta mañana. Les invito a que desde sus lugares cierren sus ojos y oremos a Dios. Honestamente y delante de Dios, tú delante de Dios, ¿vives con miedo? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a qué pasará con tu vida, con esta pandemia, con la economía? Necesitas conocer y creer en el amor de Dios. En el amor de Dios al haber enviado a Jesucristo hace 2000 años. Tan real y verdadero fue ese suceso que hoy estamos a 24 de mayo del 2020 después de Cristo. Hoy puedes conocer y creer en el amor de Dios. Es tu decisión. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hablando espiritualmente. Hoy puedes creer. Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en el momento que tú verdaderamente creas en Jesucristo, en el Evangelio, que tú te arrepientas de tus pecados, vas a conocer el amor de Dios. Y verás cómo el temor y el miedo en tu vida será echado fuera, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, si tú en esta mañana eres creyente, pero de pronto te embarga el miedo, muy probablemente es porque no has perseverado en la palabra de Dios. Solo así Dios te guardará en completa paz, como leímos en Isaías 26:3. Entrégale todo lo que te preocupa. Dice Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Confiemos que Él tiene un propósito
Y aún como creyentes, si hay pecado en nuestra vida, pecado sin confesar, pídele perdón a Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué promesa hemos visto en esta mañana. No temeremos terror nocturno ni saeta que vuele de día. Sí habrá circunstancias que repentinamente traigan adversidad, dificultad a nuestra vida, pero no debemos tener miedo, porque hemos conocido y creído en tu amor que echa fuera el temor, porque hemos sido por tu gracia y por la obra de Jesucristo librados de la condenación. Hoy confiamos en tu palabra, que es un escudo y una adarga en nuestra vida, y te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.